de la población, aunque ya la severa no es tan frecuente, pero que amerita también gastos importantes en materia de salud. Se dice que lo que son los pacientes en hemodiálisis pueden conllevar a un gasto que representa el 5 o el 6% de todo el gasto de la salud pública del resto de la población, en un número de pacientes que no es tan elevado los que requieren hemodiálisis. Pero bueno, lo importante es la prevención. Más del 75% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica son motivados a dos enfermedades muy comunes y que todos conocemos, que es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. O sea, ¿tendría también algo que ver la genética en esto? ¿O son también hábitos que uno tenga a lo largo de su vida para padecer esta enfermedad? Las dos cosas están involucradas, por supuesto. Hay un componente genético para estas enfermedades, una predisposición. Y por supuesto los hábitos que son totalmente importantes. Pero en este caso, una vez que nosotros ayudemos a prevenir la hipertensión arterial y la diabetes, con las medidas que ya todos conocemos, una alimentación adecuada, un estilo de vida sana, hacer ejercicio, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, tenemos, yo diría que más del 50% de prevención en la enfermedad renal crónica. Hay un grupo pequeño de enfermedad renal crónica que es debido a otras enfermedades. Pero en este caso vamos a hablar de enfermedad renal, pero también tenemos que hablar de prevención primaria, que es para evitar que la enfermedad se produzca. Y una vez que el paciente ya tiene afectación renal, hablamos de prevención secundaria, que es evitar que ese paciente que ya tiene un daño renal siga progresando y llegue lamentablemente al estado severo, que es el que amerita estos tratamientos sustitutivos renales que son tan costosos y por supuesto que implican pues ya un cambio total en lo que es la calidad de vida del paciente, porque amerita un tratamiento que es complejo. ¿Cuáles son las personas más sensibles a padecer esta enfermedad? Bueno, la enfermedad renal se puede presentar a cualquier edad y a pesar de que queremos hablar de prevención, hay muchas causas que es imposible prevenir. Por ejemplo, las enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, que es una causa también importante de enfermedad renal, es a veces difícil de prevenir porque son problemas inmunológicos que se pueden desarrollar en cualquier momento. Por ejemplo, estas virosis, no sabemos hasta ahora en el caso del coronavirus, pero muchos virus, una vez que se producen en el cuerpo humano, pueden producir un desequilibrio inmunológico y el paciente terminar en una enfermedad renal importante y al final termina complicándose desde la enfermedad renal. En ese caso el lupus es una de las patologías que tiene que ver con esta modalidad. Eso es muy difícil de prevenir, pero una vez que se establece, por supuesto viene la prevención secundaria que te estoy comentando, que es la alimentación adecuada, yo diría que es lo más importante. Evitar el consumo de sal, porque recuerden que los pacientes renales, una vez que disminuye la orina, hacen sobrecarga de líquido, se dematizan y por supuesto la restricción de sodio es muy importante. Cuando nosotros comemos sal, tendemos a retener líquido y eso por supuesto sería una complicación porque sobrecargamos el cuerpo y vienen ya los problemas más severos como congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, etc. Son difíciles de prevenir, pero realmente son fáciles de detectar. ¿Cómo sé yo si tengo enfermedad renal? Sí, eso es muy importante porque fíjate, los exámenes que se hacen para detectar problemas renales son relativamente sencillos. Hay una prueba que se hace a nivel sanguíneo que se llama uricreatinina, que está en todos los exámenes de la química sanguínea y que es algo accesible y que todo el mundo se la puede realizar. Hasta ahora es el marcador como más utilizado para detectar cuál es la función de un riñón. Sin embargo, es importante resaltar no solamente a los pacientes, sino al gremio de la salud, que cuando hay ya pequeñas elevaciones de esa creatinina, que es ese examen que se realiza a nivel sanguíneo, esas pequeñas elevaciones representan un grado importante ya de falla renal. Es decir, si sabemos que la creatinina tiene un valor normal entre 0,6 y 1,3 en promedio, vamos a decir que el promedio sería 1, ya cuando ese 1 se eleva a 2, que pareciera ser un número que no es muy importante, que tú tengas 1 y ahora tienes 2. Tú dices, bueno, subió un punto. Ese punto representa el 50% de pérdida de la función renal. De tal manera que esas pequeñas elevaciones hay que tomarlas muy en consideración. Y aparte, un examen simple de orina, que es algo que cualquiera se puede hacer en cualquier laboratorio, que es algo sencillo, es algo económico. Ya la detección de alteraciones en el examen de orina, como por ejemplo la presencia de proteínas, que uno las ve en el examen simple de orina, ya habla de una enfermedad renal y una enfermedad renal crónica. No siempre tienes que tener elevaciones de los niveles sanguíneos de uricreatinina, sino con un examen simple de orina
puede haber ya alteración de la función renal sin que estos exámenes de sangre se alteren. Los síntomas, que en la introducción se dijo que pudiera no tener síntomas, efectivamente, cuando la enfermedad está empezando, no hay mayor sintomatología, pero evidentemente cuando la función renal se altera, por supuesto que va a haber una sintomatología muy variada, desde la anemia. Recuerden que el riñón, dentro de las grandes funciones que tiene el riñón, una de ellas es mantener los niveles de hemoglobina adecuados. Okay. Una persona que tiene anemia, hay que estudiarle el riñón, porque el riñón produce una sustancia, una hormona que se llama la eritropoyetina, que es la que manda la señal a la médula para que produzca los glóbulos rojos. De tal manera que si la persona tiene una afectación renal va a tener anemia, y eso puede producir debilidad general, palidez, cansancio y por supuesto muchísimos otros síntomas que tienen que ver con la función renal. La persona puede tener incluso picazón en la piel, prurito, aumento de volumen en las piernas, amanece con los párpados hinchados, la presión arterial sube porque el riñón es el órgano encargado de controlar las cifras de presión arterial, del manejo de los líquidos del cuerpo, es decir, una gran cantidad de síntomas importantes. No siempre es disminución de la orina. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué dice el médico que estoy sufriendo de los riñones si yo estoy orinando perfectamente? Bueno, eso no tiene absolutamente muchas veces nada que ver. Wow, ¿cuál es el mejor tratamiento que existe hasta los momentos? Supongo que también tendrá que depender un poco del paciente, ¿no? Pero que exista en estos momentos para tratar una enfermedad renal crónica. Dependiendo del grado y dependiendo de la causa. Generalmente, para resumirlo, es tratar la causa que la produce. Si el paciente es hipertenso, tratar la hipertensión. Si es diabético, tratar la diabetes. Y cuando ya es un grado severo, como la enfermedad renal grado 5, que ya es severa, el tratamiento es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y por supuesto el tratamiento ya más definitivo sería el trasplante renal. Pero dependiendo del grado y dependiendo de la causa, generalmente es la causa la que nosotros debemos controlar para que la enfermedad no progrese. Y aparte de eso, la dieta, como ya les dije, dieta baja en sodio, control de líquidos estricto, controlar la presión arterial y un consumo en la dieta bajo en proteínas. Okay. Recuerden que las proteínas se metabolizan a nivel del hígado y todos esos productos de desecho se excretan a nivel renal. Entonces hay que controlar mucho las proteínas y es una recomendación no solamente para los pacientes renales, sino en términos generales, porque la sobrecarga de proteínas sobrecarga la función renal. Muchas gracias, doctor. Gracias ya para ir finalizando, hablando un poco más de su especialidad, ¿no? La nefrología. Muchas personas suelen confundir la nefrología con la urología. Es correcto. Coménteme cuál es la diferencia entre estas dos especialidades. Sí, esa es una pregunta que hacen muchos los pacientes en la consulta. El urólogo es un especialista en la rama quirúrgica, en la rama de cirugía, y se especializa en todo lo que es el riñón y las vías urinarias, pero sobre todo lo que tiene que ver con la cirugía. El nefrólogo es un especialista más de la rama médica, de la rama de la medicina interna, que tiene que ver con las enfermedades propias del riñón y por supuesto su diagnóstico, terapéutica, seguimiento y tratamiento. Pero cuando se trata de algo que tiene que ver con algo quirúrgico, por supuesto ya depende del caso de urología. Por ejemplo, muchas veces no sabemos si realmente ir al urólogo o ir al nefrólogo. Sí, entonces... un ejemplo concreto sería, por ejemplo, una piedra o una pequeña litiasis a nivel renal. Si la litiasis es pequeña y puede manejarse médicamente con tratamiento, hay que hacer el diagnóstico, estudiar el paciente, lo ve el nefrólogo y para ver cómo repercute eso sobre la enfermedad renal. Si la piedra es muy grande y amerita un tratamiento quirúrgico para extraerla, por supuesto tiene que ir al urólogo, que es el que está capacitado para ese tipo de procedimiento. Muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Francisco Hernández estuvo con nosotros conversando del coronavirus y conversando de las enfermedades renales crónicas. Vamos ya a otra pausa comercial y al volver, Amacili Suárez, oftalmóloga, estará conversando con nosotros. Salud y algo más.